Entonces, iniciamos este segundo parcial con el concepto de MVC, modelo vista controlador. Es un esquema, un diseño arquitectónico para programas en donde me permite organizar el código de forma tal que cada elemento del sistema tiene una responsabilidad específica y se especializa en esa responsabilidad, facilitando dos elementos. Uno, código altamente desacoplado. Dos, permitir equipos pequeños y grandes trabajar sin generarse conflictos entre cada uno. ¿A qué me refiero esto? Ustedes han tenido la experiencia, me imagino, que han tenido que presentar un proyecto final para una clase X, trabajar en equipos y se reparten de forma sencilla, así como tradicionalmente lo hacíamos nosotros. A ti te toca esta pantalla, a ti te toca esta otra pantalla, a ti te toca esta otra pantalla. Cada uno tenía su base de datos, tenía su copia del programa y empezaba a desarrollar, y cuando lo teníamos todo, creo casualmente 2 horas antes de la clase, empezábamos a unirlo y todo truena grandiosamente, ¿cierto? Y terminamos presentando el de aquel que lo tenía más completo y funcional. Y después le tratamos de decir al proyecto, no, pero es que mire, de que sí trabajé y esta parte está aquí en mi máquina, pero no la pudimos meter en la otra. Y el maestro solo se va a reír. Es decir, está bien. Pero bueno, utilizando esta estructura, este patrón de diseño, nos evitamos esos problemas porque las responsabilidades prácticamente se van desacoplando. Y eso quiere decir de que todos trabajamos bajo un mismo esquema, bajo una misma estructura y sin tener conflicto entre lo que uno hace y el otro. Generalmente esto se daba porque nos encantaba dentro del mismo formulario poner los queries, poner los eventos de los botones y guardar la información directamente a la base de datos desde el mismo formulario. Y créanme que no es una práctica adecuada. En el mercado hay varios modelos vista controlador ya implementados, o sea, el concepto ya está implementado en varias herramientas. Hay herramientas como Laravel, CakePHP, Ignition, G2, solamente hablando de PHP. Hay otros en .NET como el MVC Framework de PHP con ASP.NET, de .NET con ASP.NET. Tenemos el Spring Framework con Java, tenemos Django con Python, tenemos Express con Node.js, JavaScript, TypeScript. O sea, hay N cantidad de implementaciones, pero al final todas ellas tienen el mismo concepto. Su implementación es la que difiere. Y lo que nos interesa aquí es conocer ese concepto porque la mayor parte de los sitios que tienen comercio electrónico o sitios que utilizan sistemas transaccionales, me refiero a transaccionales en que hacen operaciones y deben de guardar esos registros en base de datos para ser extraídos en otro momento, utilizan este esquema arquitectónico para facilitarles la vida. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ok, en el caso nuestro, nosotros vamos a utilizar uno que se ha venido desarrollando en clase porque es para demostrar el concepto académico. Ok, a pesar de eso, el framework ha madurado tanto de que ya me han llamado y me han solicitado soporte varias instituciones que los han implementado, cosa que no nos esperábamos de esto, porque esto es producto académico puramente. Entonces, ¿cómo trabaja el modelo vista controlador? Cada uno de esos elementos, el modelo, la vista y el controlador, tienen responsabilidades bien específicas. El controlador determina las reglas de negocio, implementa cuáles van a ser las validaciones, las rutas, orquesta prácticamente el manejo de una petición. Cuando hablamos de una petición, es una petición generada por el browser de un cliente, ya sea una consulta con un método GET o ya sea una mutación con un método POST. Hablando de mutaciones, es cualquier cosa que me permita o haga cambios en alguna persistencia de datos, ya sea crear un nuevo registro, eliminarlo o actualizarlo. Y el método GET pues lo usamos para consultas, para extraer información de una base de datos y mostrarla.
Entonces el controlador es el que se encarga de orquestar todo eso. Pero el controlador como tal no devuelve una interfaz gráfica y tampoco manipula datos. ¿Quién manipula los datos? Ahí viene el segundo componente, el modelo de datos. En este esquema nosotros lo llamamos DAO. DAO es un acrónimo de Data Access Object. Es un objeto que prácticamente es prestado del entorno de Java y es donde nació. Y después Microsoft lo implementó después de usar ODBCs, implementó una capa llamada DAO. DAO, Data Access Object, lo apuntaron a algún lado porque esta sí es pregunta de examen. El Data Access Object es nuestro modelo y es el único elemento del programa que se encarga de extraer y guardar o actualizar información a una base de datos. ¿Ok? Él me dice, a esta tabla me voy a conectar, de aquí voy a leer, aquí voy a aplicar el filtro, aquí voy a guardar el registro, aquí voy a actualizar el registro, aquí voy a eliminar el registro. Es el único que interactúa con la base de datos. Y devuelve una interfase común, en este caso nos devuelve un arreglo asociativo, o como mejor lo conocemos, un arreglo de diccionarios, una lista de diccionarios, no lo devuelve al controlador. El controlador recibe un objeto común. Y ese controlador lo único que dice es, ok, ya tengo la data que necesito presentar, ahora le voy a pasar la batuta a alguien o a un modelo, a un objeto que sabe cómo presentar esa información. Al controlador no le interesa saber cómo se va a presentar, simplemente sabe de que ahí está la información y que alguien lo va a presentar. Y ahí es donde vienen las vistas. Las vistas son aquellos componentes que conocen cómo se debe presentar esa información. Agarra la información que le envía el controlador y dice, este registro va aquí, esta columna va en este punto, esta es una tabla que tengo que pintar, eso lo hace la vista. Y generalmente esa vista está elaborada con plantilleros, mete etiquetas. No es código PHP, sino simplemente código HTML con ciertos marcadores especiales que un motor de plantilla interpreta y sustituye por los valores que le están inyectando a partir del controlador. Una vez la vista termina de renderizar o termina de crear el marcado HTML con los datos correctos, ese es el que se envía al cliente de regreso. Entonces el modelo vista controlador de esa forma trabaja. Simplemente una petición, en este caso utilizamos un enrutador que es el index.php. El enrutador simplemente es, ok, la petición dice de que ocupa ir al controlador de productos. Pues lo mandamos al controlador de listas de productos. Listo, la lista de productos sabe qué hacer con la información que le viene en la petición. Sí, listo, me está pidiendo productos de tal fecha a tal fecha. Listo, vamos a pedírselo al modelo. Se lo vamos a pedir al DAO de productos. DAO de productos, mándame toda la lista de aquellos productos de tal fecha a tal fecha. El DAO se conecta a la base de datos, extrae la información, la procesa para que sea accesible un tipo de dato común y le manda ese tipo de dato común, la lista de diccionarios, al controlador. Mira, estos son los productos. Perfecto, ya tengo los productos. Necesito aplicar a ver qué datos sí puedo mostrar, qué datos no. Los paso por un modelo de seguridad. Fabuloso. Listo, ya tengo procesada, actualizada y lista para mostrar la data. Se le inyectamos a la plantilla. Mira, motor de plantillas, esta es la data y esta es la plantilla que tenés que enviarle al cliente. Viene el motor de datos, agarra la plantilla y dice, ok, este me pide esta información en este ciclo, en este código, en este bloque, y aquí está la información que me viene, que me mandó el controlador. Interpolemos, una vez interpolado, enviamos el resultado final. Y terminó. Y eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿Preguntas? Disculpe, ingeniero, tengo una pregunta. Usted mencionó de que este modelo vista controlador para efectos prácticos no es factible, sino solo a fines didácticos. No, 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 no. El framework que nosotros vamos a utilizar en clase fue diseñado en una perspectiva académica. No es que no se pueda utilizar, es funcional y se utiliza un montón, para productivo inclusive.
A lo que me refiero es que no es uno comercial como Laravel, como Cake PHP, que ya tiene una comunidad detrás y una empresa que lo está dando un backend, un soporte. No vemos eso, no vemos Laravel, no vemos Cake PHP, porque es tan maduro el concepto que tiene que prácticamente estaríamos todo el periodo conociendo las características que ocupa para poder generar el programa, para poderlo entender. Y la idea de esto es de que ustedes con el concepto puedan agarrar cualquiera de estos frameworks que existen en el mercado, entender de forma más acelerada cómo implementarlo, porque ya conocen los conceptos, ¿ok? Pero no es de que no se recomienda usarlo en productivo, sí, lo recomiendo, úsenlo, sin ningún problema, pero que el origen de este framework fue puramente académico. ¿De claro? Sí, ingeniero. Listo, vámonos. Ok, vamos a ir viendo entonces, les voy a pasar el enlace, porque vamos a utilizarlo la plantilla. Aquí les voy a mandar un enlace, me confirma, sí, está corregido ahí. Si lo pueden ver. Ok, ustedes le van a dar clic a ese enlace. ¿Ya? Y en ese enlace ustedes van a ver un botón que dice usar esta plantilla. En él le vamos a dar crear nuevo repositorio. Si le dan a la flechita, create new repository o crear nuevo repositorio. Al crear un nuevo repositorio nos va a pedir un nombre. Ok, y este es MVC 2024-01. Ese es el nombre que yo voy a utilizar. Y vamos a crear el repositorio. Ok, en este repositorio es donde yo voy a ir elaborando todos los ejercicios que vamos a ir trabajando en clase. Entonces aquí van a estar todos mis cambios. Pero ustedes tienen en su propio repositorio, van a crearlo y ustedes van a trabajar en el suyo, en el de ustedes. Ok, la plantilla lo que hicieron fue utilizar una copia de esa plantilla, que es como un boilerplate, y sobre esto vamos a ir trabajando. Y vamos a seguir ciertas instrucciones para poder eh, echar a andar todo ese sistema y hay unas instrucciones para instalarlo. Nosotros no nos vamos a complicar. Aquí me dice, yo lo voy a clonar. En mi caso, por el tipo de proyecto que estoy usando, déjenme ver, tengo instalado Git aquí. Sí, no, aquí está mal.
Ok, voy a clonarlo desde aquí mejor. Ok, una vez lo tienen, vamos a clonarlo. Lo pueden clonar utilizando HTTPS, pueden utilizar GitHub Desktop, cualquiera de los que les correspondan, les gusten. En este caso yo voy a utilizar SSH por la instalación en mi máquina. Okay. Si no, utilizaría HTTPS y con eso automáticamente me pide usuario y contraseña y con eso lo puedo comprobar. Entonces voy a git clone, pego, pero este quiero que sea en CMS 2401. Me va a crear una carpeta. Ay, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Por qué no puedo? For public key. Perdón, aquí me acaba de cambiar máquina y me genera problemas. Ahora sí.
lo hago? Ustedes lo hagan el clonado, no tienen que hacer todo esto. Listo, hoy sí. Una vez que ya lo tienen clonado, aquí les aparece pantalla. Tenemos varios archivitos. Una carpeta docs, public, source, un gitignore, un composer, un index.php, un navconfig.json. Vamos a ver. Un readme.md y un rename to parameters. ¿Ok? Si queremos correr este programa así como lo tenemos ahorita, ya lo instalamos y todo, necesitamos correr nuestro buen composer install para que instale ciertos elementos que ya están en composer.json. Hay unos elementos ahí, por ejemplo, hay unos requerimientos del PHP Documenter, es el que me genera documentación técnica, el PHP para poder generar archivos CSS de forma dinámica y el SDK de PayPal para poder crear y poder utilizar PayPal como una pasarela de pagos. Ahí lo vamos a ir viendo. Entonces ahorita simplemente con el Composer install y el JSON que está aquí, con eso pues prácticamente instala. Si tienen algún problema con alguno de ellos, pueden comentar o eliminar estos dos, el 6 y el 7, y solo dejar el de PayPal. ¿Ok? Para que no tengan problemas. Ahí va ejecutándose. Y por mientras se va generando este archivo o se va instalando las dependencias, también tenemos un archivo llamado rename to parameters.env. Este es un archivo de parámetros. El archivo de parámetros, por práctica, por buenas prácticas, no se debe de estar guardando con los valores correspondientes dentro de un repositorio. Eso es un error. Entonces, en el gitignore ustedes pueden ver de que ese archivo parameters.env no se incluye, no se manda. ¿Por qué no se manda? Porque así protegemos esas variables, porque ahí pueden haber APIs, pueden ver códigos, pueden ver secretos para el cifrado, pueden haber cosas que realmente no se ocupan. Entonces simplemente copiamos el rename to parameters, lo pegamos y a esa copia lo vamos a renombrar parameters.env, así, directo. Ok, en parameters.env hay varios elementos, ya varias variables. Después vamos a ir llenando estas para poderlos conectar a la base de datos. Pero hoy lo que quiero es de que ya salga la aplicación como está. Hasta este momento debe de salir solo con un pequeño switch. En este caso vamos a ver, yo tengo localhost, aquí sería modelo vista controlador 2024.01.
Si yo trato de abrirlo, me va a abrir, pero me va a tirar una pantalla que no funciona del todo. O sea, está blanca, no tiene los estilos. Eso es porque hay que hacer otra configuración. En uno de estos variables hay una variable, ya terminó de instalarse. Hay una variable llamada basedir. Este basedir simplemente es la dirección base en donde yo estoy. Si estoy usando WAMP e instalo este MVC dentro de la carpeta MVC 2024-01 dentro de htdocs, entonces yo tengo que decirle que el basedir va a ser a partir de la carpeta del web server. En este caso, mi carpeta, el web server, tiene una carpeta llamada MVC. Por eso es de que internamente en el sitio yo tengo la carpeta MVC 2024-01. Entonces ese basedir, lo que tengo que decirle es de que esa va a ser mi carpeta raíz para este proyecto. Solo con ponerle este nombre del directorio o del repositorio donde yo lo estoy trabajando, basando en la raíz del web server, componerlo y guardarlo, cual lo modifiqué en process.env, sí. Y private layout, public default controller index, public default controller index. Listo, estamos bien. Entonces, al momento de refrescarlo, van a observar de que ahora ya me agarra el estilo y ya me generó el layout de la aplicación normal. Van a ver de que aquí dice Simple PHP MVC Object Oriented Programming. Ok, ese es el que vamos a trabajar. Ese título es una variable también que está aquí. Entonces aquí le puedo poner negocios web 2024-01 e-commerce. Ok, y con esos valores automáticamente me los va a reemplazar. Después vamos a ir explicando paso a paso cada uno de ellos. Lo que necesito es de que ustedes ya tengan corriendo esto el día de hoy. Y ese, si no me equivoco, es la primera tarea que sale ahí. El screenshot de PHP MVC corriendo en su máquina. Entonces vaya instalándolo. Yo voy a detener la grabación aquí.